Hola nuevamente, seguimos hoy con nuestro estudio global sobre escatología bíblica. Veremos hoy la carta de nuestro Señor Jesucristo dirigida a la iglesia en la ciudad de Tiatira, en Asia Menor. Bienvenido, bienvenida a nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy veremos que aunque estemos muy ocupados en la iglesia de nuestro Señor, haciendo buenas obras, la labor social y tantos buenos proyectos, aún así podríamos estar cometiendo un grave error, y es el de tolerar y darle lugar al pecado en la iglesia y en nuestras vidas. Y ya un maestro bíblico mencionó que con el tiempo de estar en el camino cristiano, muchas veces tenemos la tendencia a darnos ciertas licencias que no son precisamente nada buenas para nuestra vida espiritual. En este mundo de actual y supuesta tolerancia, Jesucristo nos manda a no tolerar el pecado. Y recordemos que en Judas 1:3 se nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. En fin, comencemos bien. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Seguimos con las grabaciones del estudio de Apocalipsis, así que vamos a la Biblia de una vez. Y voy a dar un pequeño resumen para las hermanas que nos visitan. Estuvieron el miércoles pasado, me di cuenta, así que voy a tratar de ubicar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Apocalipsis capítulo 2. Dijimos que el libro de Apocalipsis es a revelación, eso significa la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1, así empieza este libro. Es el único libro profético en el Nuevo Testamento. El único libro profético, es decir, que nos adelanta en el tiempo los acontecimientos futuros. Lo vamos a dividir en 3 partes. Dijimos las cosas que son, o mejor dicho, 2 partes, que después vamos a adicionar una tercera, pero en 2 partes principales. Las cosas que son, del capítulo 1 al capítulo 3, y del capítulo 4 hasta terminar el libro, las cosas que serán después de estas. Así lo vamos a dividir. Los primeros 3 capítulos, las cosas que son. Del capítulo 4 hasta terminar el capítulo 22, las cosas que serán después de estas. Pero la tercera parte que yo quiero adicionar a estas 2 es del capítulo 19 hasta el capítulo 22. ¿Por qué? Porque allí entramos a un reino milenial literal. Creo que Josué les mencionó el miércoles algo acerca del amilenialismo, y también les habló acerca del premilenialismo, ¿verdad? Nuestra posición doctrinal es que somos premilenialistas. Ya les voy a explicar qué significa eso. Pero de momento dejémoslo así, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 3, las cosas que son, o sea, el periodo de la iglesia. Del capítulo 4 hasta el 19, las cosas que serán después de estas, y del 19 al 22, el reino milenial. ¿Verdad? Así que hay otra posición teológica que es el postmilenialismo también, pero de eso no nos vamos a meter mucho porque tiende como a confundir. Básicamente son 2 posiciones históricas acerca del reino milenial de Cristo. Así, ahí que voy a tratar de explicarlo más adelante, pero basta con esto. Y ya vimos el capítulo 1, cómo se presenta Cristo al apóstol Juan. Él está preso en la isla de Patmos, así nos dice la Biblia. Y Patmos queda en el mar Egeo y de frente a la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Y estas 7 iglesias de Apocalipsis quedan ahí, en el Asia Menor, en esa península de Turquía. Ya vimos la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Capítulo 2 vimos que es una iglesia que había perdido su primer amor. Es una iglesia que se volvió fría, mecánica, todo ritualista, ¿verdad? Dice que tenían buenas obras, que sus obras postreras eran más que las primeras. El Señor les alaba de que ellos probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. También les alaba de que ellos rechazaban las obras de los nicolaitas, que tiempo después pasan de ser obras a doctrina. ¿A dónde se convirtieron en doctrina? En Pérgamo, que es la tercera iglesia que ya vimos. Éfeso, luego vimos Esmirna, que es la iglesia sufrida, la iglesia que está pasando por tribulación. De hecho, no hay ninguna condenación contra Esmirna, todas son alabanzas del Señor, pero les dice una mala noticia.
están pasando por tribulación y todavía el Señor les dice que van a continuar en tribulación. 10 días más, ¿verdad? Y decíamos que estos 10 días pueden representar 10 persecuciones o bien los 10 años bajo el reinado de Diocleciano, un emperador romano que los persiguió. ¿Ya? Y hablamos un poquito de Policarpo, ¿verdad? El pastor de Esmirna, que fue quemado en la hoguera. Pero él no se rindió ante la presión de Roma de negar a Cristo, sino que él fue fiel hasta la muerte. Y esta es una de las cosas, hermanos, que Dios alaba de sus hijos y de los creyentes: la fidelidad, la virtud de la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad es muy importante. La Biblia dice que es necesario que todos los administradores sean hallados fieles. Por ejemplo, si Dios me puso a mí como pastor de esta iglesia, ¿qué es lo que está esperando Dios de mí? Que yo sea fiel, fiel en todo, ¿verdad? Fiel a la enseñanza, fiel en mi comportamiento, fiel a mi familia, fiel en todo. Y si hay algo que no está bien conmigo, Él me va a disciplinar. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Dice: Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por su Hijo. Así que Él espera fidelidad de todos nosotros, pero especialmente de aquellos que Dios ha puesto para administrar, para cuidar, ¿verdad? Si usted tiene un ministerio en la iglesia, usted debe ser fiel. Como decía el pastor Daniel, ¿se acuerda? En la reunión, es que Dios no nos ha llamado a ser exitosos, nos ha llamado a ser fieles. No vamos a medir el éxito de una persona por la cantidad, sino por la fidelidad. Muy importante eso, ¿verdad? No lo olvide. Y vimos la iglesia en Pérgamo, ¿verdad? Que dijimos que es la iglesia que ya se contaminó, ya se mundanalizó. ¿Por qué? Porque permitió, número uno, 2 doctrinas. 2 enseñanzas falsas: la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Pero también tiene cosas buenas esta iglesia. Ahora sí vamos a entrar a el estudio de la 4ª iglesia del Apocalipsis. Entonces vamos a la iglesia en Tiatira, pero antes de empezar esto quiero dar un contexto histórico y geográfico de esta ciudad que se llama Tiatira, que es la 4ª iglesia que vamos a estudiar. Dice, vamos a ver aquí, por aquí tengo estos datos, muy importantes, porque así usted va a entender lo que el Señor les está diciendo. Tiatira fue una antigua ciudad lidia sobre el río Lico, tributario del Hermo en la parte norte de Lidia, pero tan cerca de Misia, que todo esto es la península de Turquía, ¿verdad? Que algunos autores antiguos se referían a ella como el extremo de Misia. De su oscuro origen se sabe que fue ciudad santa de Tirinnos, dios solar de los lidios, generalmente representado como un dios jinete. Parte de la leyenda de Tiatira habla de la existencia de un templo dedicado a una deidad llamada Sambate, donde una profetisa daba sus oráculos. Y mire qué interesante, porque en esta carta de Tiatira el Señor reprende a la iglesia porque dice que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, seduzca a mis siervos, que en griego es doulos, que significa esclavos. Claro, si Dios lo ha llamado a usted a servirle, en realidad la palabra griega correcta es que somos esclavos. Solo hacemos lo que nuestro Señor dice, nuestro amo Cristo. Entonces, es interesante porque según la leyenda, en esta ciudad de Tiatira existía ese templo, a esa diosa, que se llama Sambate. Y dentro de ese templo había una profetisa, o sea, una mujer que decía los oráculos de la diosa, o sea, que caía en trance, ¿verdad? No sé si usted ha visto las personas en trance. En algunas culturas se practica todavía el trance, por ejemplo en la India, en África, y algunas regiones remotas, ¿verdad? De algunas tribus. Pero por ejemplo el trance es cuando una persona empieza con música y empieza el ritmo, empiezan a bailar, y una de esas personas supuestamente en esa danza, en esos bailes, comienza a ser posesionada por espíritus.
Y todavía se practica. Aquí en la cultura garífuna, aquí en la costa norte lo hacen. Ellos entran en trances. En realidad el baile de la punta, yo les he dicho a ustedes que el baile de la punta es un baile ritual de los muertos, que aquí se ha popularizado como baile secular, ¿verdad? Un baile cualquiera, pero en realidad es un baile ritual. Y ellos en realidad en esos bailes de punta, en el ritmo, están invocando a los muertos. ¿Para qué? Para que una persona bajo el estado de trance y la música pueda revelar la voluntad de los difuntos o revelarle algo en el futuro a algún familiar. Ese es el propósito. Entonces, por esa razón, esa era una costumbre pagana, sigue siendo pagana, porque ya sabemos que los dioses que menciona la Biblia son dioses falsos, que son en realidad espíritus demoníacos, ¿verdad? Yo les he comentado a ustedes, y me gusta recordar esto porque todavía me causa cierto temor, el caso de la joven que caminó en las paredes. Bueno, hace poco, no sé si se dieron cuenta, aquí en el Hatillo, hubo un ritual satánico. No me consta, pero dicen las personas de ahí del lugar que eso no lo han hecho una sola vez, ya lo van haciendo varias veces. O sea que esta es una de tantas, solo que esta vez sacrificaron a un ser humano, una señora que vivía en la colonia Smith, una señora de más de 40 años, madre de hijos, creo que eran 5 o 6 hijos, y ya tenía nietos. La raptaron y la fueron a sacrificar aquí al Hatillo. Para que usted se fije cómo es el Satanás de poderoso, que no importa dónde estemos, él va a ir a buscar alguna víctima. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, dicen los habitantes del Hatillo, en esa zona de Corralito, que en realidad esas personas no son mareros, aunque los mareros son parte de este ritual. Porque ya sabemos que los 18 y las MS son satanistas. Se lo digo porque yo he escuchado personas que han ido a la cárcel a predicar y ellos a las 12 de la noche están en culto. A las 12 de la noche hacen culto. Mientras nosotros estamos en culto a las 7 aquí en la iglesia, ellos a las 12 en la cárcel les están haciendo culto, pero no a Dios, sino al diablo. Abren sus libros satánicos, recitan oraciones y comienzan a invocar al diablo y a sus demonios. ¿Qué sucedió en el Hatillo? Trajeron a esa señora, hicieron lo mismo, un pentagrama como lo hacen los satanistas, ponen luces, fuman puro, hacen un montón de rituales oscuros y invocan a Satanás y a sus demonios. ¿Y qué sucede? Supuestamente, y es lo que vamos a ver aquí en Tiatira, supuestamente reciben poder, un poder sobrenatural para hacer lo que hacen. Como le digo, yo nunca he estado en un ritual así y nunca espero estar, aunque la gente de allá dice que vayan los pastores a orar, y puede que sí, ¿verdad? Podemos ir y orar, pero ¿de qué sirve, hermanos, orar por un lugar si lo que necesita la gente es que oren por ellos? No es el lugar, es la gente. Tantos lugares que hay, ¿verdad?, que están destinados para la adoración satánica. Óigame, no es necesario ir y orar por un lugar, es necesario ir y orar por la gente, para que se convierta. Entonces, el asunto es que la iglesia de Tiatira, como lo vamos a ver, tiene mucho que ver con esto que estoy mencionando, ¿verdad? Ahora, comencemos, dice el versículo 18. Y disculpe que los interrumpa y la lectura, pero lo que les quería decir es que estas personas dicen que vieron 5 personas salir del lugar, dicen que son en realidad gente del Hatillo de dinero. No son los que mencioné anteriormente, son gente adinerada. Y yo les aseguro que usted se asustaría si un día se da cuenta de alguien que tiene mucho dinero y que es satanista. Porque aquí en Honduras hay varios rumores de familias poderosas que sí son satanistas. No voy a mencionar nombres para no caer en el juego, ¿verdad? El pastor dijo, miren, que esa familia, entonces hay que tener cuidado. No, porque como le digo, son nada más rumores, pero como cuando el río suena, piedras trae, así que
vale la pena tener cuidado. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién manda esa orden? Ya dijimos, el Señor Jesucristo le dice que le escriba al ángel. ¿Dijimos quién era el ángel? La palabra griega es ángelos, que significa mensajero. Puede ser un ser espiritual como también puede ser un ser humano. Recuerde que ángelos es general. Es como que yo le diga a Zacarías, Zacarías, ángelo. No porque se llama ángel, sino porque sencillamente él es un mensajero. Llévemele un recado a fulano de tal, dígamele que esto. Entonces él es mi ángelos. Él es mi ángel que me va a enviar un mensaje. Acuérdense que ángel aquí en la Biblia puede ser un ser humano, y dijimos que podría representar ¿a quién? Al pastor de esa iglesia, como el ángelos, como el mensajero, como quien transmite las palabras de Dios a esa congregación o a las congregaciones de Tiatira, porque no necesariamente solo era una iglesia, sino podían ser varias. Ahora en el versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Recuerde que en cada iglesia el Señor se representa de diferente manera. En Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se presenta el Señor a Éfeso. A Esmirna, ¿cómo se presenta? Como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A Pérgamo, ¿cómo se presenta el Señor? El que tiene la espada aguda de 2 filos, porque ellos ya empezaron a permitir la falsa doctrina en su iglesia. Entonces el Señor se presenta como la espada aguda, que Hebreos 4:12 que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma, coyuntura, tuétano y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Entonces el Señor se presenta como el que va a combatir la falsa doctrina. Y ahora estamos en Tiatira. Y el Señor se presenta con uno de sus títulos en los evangelios. ¿Cuál es el título que el Señor toma en esta ocasión? Es el Hijo de Dios. Interesante. Acuérdense que los evangelios, muchos de ellos mencionaban a Jesús nuestro Señor como el Hijo del Hombre. Dijimos por qué razón la Biblia llama Hijo del Hombre a Cristo. ¿Por qué razón? Porque hay 2 aspectos de la persona de Cristo, recuérdelo. Uno aspecto es el aspecto humano y el otro es el aspecto divino. Cristo es hombre, Cristo es Dios. Cuando la Biblia le llama Hijo de Hombre, está hablando de su aspecto humano, porque Él dormía igual que usted y que yo. Él comía igual que usted y que yo. Él caminaba como usted y como yo, y se cansaba como usted y como yo. Juan capítulo 4 que dice, cansado del camino. Se sentó, dice, donde había un pozo. Y una mujer venía, ¿quién era la samaritana? ¿Verdad? A sacar agua, y el Señor le pidió agua. Usted conoce la historia. Entonces, el Señor en humanidad, en su humanidad, la Biblia lo llama el Hijo del Hombre. Pero el Evangelio de Juan, ¿cómo lo llama? Hijo de Dios. En su aspecto divino. Por eso en el capítulo 1, así comienza Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, que la palabra griega es logos. Y el verbo era con Dios, o sea, el logos era con Dios, y el verbo era Dios. Y el logos, o sea, la palabra de Dios era Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. ¿Entiende? Ahora, Juan dice de Cristo, ¿qué dijo el evangelista Juan? Y vimos su gloria. Oiga, no la humanidad, la gloria divina. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí está hablando de su aspecto divino. No vamos a entrar en controversias porque hay muchas doctrinas falsas hoy en día, pero una de las doctrinas que más atacó la divinidad de Jesús y la humanidad es el gnosticismo. Los gnósticos, que todavía existen, ¿sabe? Aquí ¿dónde está? Yo me desubico cuál es la primera avenida y la segunda avenida. La primera avenida es la que está cerca del río, ¿va? Así va, la calle Real que le dicen, no. La calle Real es la segunda, entonces no, la primera avenida. Viniendo desde el barrio, ¿La Bolsa o La Olla es ese? ¿Por el Sana? La Olla. La Olla es ese. Sí, La Olla. La primera. La Bolsa, es que yo me confundo todo. Sí, La Bolsa. Sí. Bueno, entonces es el barrio La Bolsa, del Sana para acá. Bueno, cuando usted viene del barrio La Bolsa, en la primera avenida, que es la que está junto al río Choluteca, como a unas, después de, creo que es esa agencia de automóviles, como unas
2 cuadras adelante, allá había un centro gnóstico, así se llamaba, Centro Gnóstico de Honduras, que era una secta. Los gnósticos son una secta que creen en Dios a su manera y hablan de Jesús, pero a su manera. Pero como les digo, no vamos a entrar en esas cosas porque confunde, ¿verdad? Pero diga. No, en la Alameda, sí. Sí. Y por cierto, ya que menciona usted eso, ahí en la Alameda, exactamente, ahí por la esquina opuesta a Wendy's, como una cuadra abajo, hay una logia masónica. Se llama Terencio Sierra. Y ellos son satanistas. ¿Sabía usted eso? Terencio Sierra creo que fue jefe de Estado de Honduras. No recuerdo en qué fecha, pero era masón. Y hay muchos jefes de Estado en nuestro país, o sea, estoy hablando de ministros, diputados, presidentes que son masones. Y los masones adoran a un dios que se llama Baphomet, que es un macho cabrío sentado, ¿verdad? Igual que los satanistas. Y es una mezcolanza ahí de creencias orientales, paganismo egipcio, tienen un obelisco, tienen un piso que no sé si usted ha visto los pisos de los masones, son en negro y blanco, van pegando un ladrillo negro y uno blanco. Eso habla de la eternidad. Supuestamente cuando ellos pasan por ese piso, están entrando a una espiritualidad mayor. Cosas como esas, esotéricas, muy, muy esotéricos ellos, muy místicos. Y cada cosa tiene su simbolismo. Y por ahí salen otras cosas como el MK Ultra, los Illuminatis y otras cosas más, ¿verdad? Que no vamos a hablar de eso. Lo que nos interesa saber aquí, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo se presenta a la iglesia en Tiatira como el Hijo de Dios, con el derecho que le compete como Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él tiene el derecho, ¿verdad?, de la autoridad que tiene como Hijo de Dios, de decir a la iglesia en Tiatira lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Tiene la autoridad de Dios. Así que dice el verso 18, continuemos, dice: el que tiene ojos, así se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Recuerdan que el Señor en el primer capítulo se presentó todas las características de Él cuando lo vio Juan en su visión? Sus ojos son como llama de fuego, y hablamos de los ojos como llama de fuego. Son ojos que escudriñan, y su mirada es penetrante, y descubre hasta lo más secreto de nosotros. ¿Verdad? Su mirada es penetrante. Estaba viendo un documental, se los recomiendo, para aquellos que les gustan las cosas investigativas. A mí me gusta ver a veces cosas investigativas. Se llama El genio del mal. El genio del mal trata de una señora que se llama Jessica Diel, en Estados Unidos, allá por los años 2003, si no me equivoco. Sí, creo que es 2003. Esta señora, junto con un grupo de hombres, cometieron crímenes en Estados Unidos, asesinato y otras cosas. Pero lo que la descubrieron, por lo que la descubrieron, es que ella, muy inteligente, tenía, creo, 5 títulos universitarios y una maestría. O sea, que era una genio. Una mujer, era maestra. Pero desde joven empezó a mostrar síntomas de demencia, síntomas de problemas mentales serios. Le diagnosticaron bipolaridad, el síndrome bipolar. Personas que de repente están alegres y de repente caen en tristeza, ¿verdad? Son bien inestables, ¿verdad? Depresiones así, de repente entra en violencia. Entonces le diagnosticaron varios trastornos, ¿verdad? La cosa es que vino un señor, llegó a un banco a robar el banco, pero llevaba puesta una bomba en el pecho, ¿verdad? Y llevaba un bastón como un arma. Él le entregó una nota a la cajera, le dijo: deme todo el dinero, lo que tenían en caja. El hombre se retira del banco, la policía lo atrapa a unas cuadras del banco, y él sentado ahí, esposado, les decía: suéltenme, suéltenme, no estoy bromeando, esto no es una mentira, esta bomba va a estallar. Y bueno, los policías no le hicieron caso, creían que era una forma de presión, ¿va? Como una manera de intimidar al robo, o sea, a la gente del banco. Y a los minutos se escucha que le hace tutut, tutut,
Empieza a hacer un sonido aquello, el aparato. Tut, tut. Sí. Minutos después, el hombre empieza desesperado, hoy sí. Quítenme las esposas, esto va a estallar, esto. Y la policía está resguardada porque no saben lo que va a acontecer y ¡boom! Estalla y se mira, porque lo filmaron cuando el hombre cae inerte. Le reventó todo esto, ¿verdad? El pecho. La policía quería investigar quién es el autor de todo esto. Y para hacerle corta la historia, bueno, ocurrieron cosas bien feas, dieron con que era esa mujer. Nadie creía que era ella. Porque era una genio, una mujer inteligentísima, pero era manipuladora. Sabía hablar, sabía cómo se llama, cuando la entrevistaban ella sabía, no, yo soy inocente, y se enfrascó en que era inocente. ¿Cómo la descubrieron? Encontraron otro muerto en el freezer de la casa de un vecino. Era el novio de ella, que ella misma lo había matado. Llevaba en su historial, creo que 5 hombres que había matado. Y nadie se daba cuenta que esa mujer inteligentísima era la asesina. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Bajo qué argumento tenemos nosotros con eso? Que es un caso de la vida real. Ella murió el año pasado, en prisión. ¿Cómo se llama? Le sentenciaron a una cadena perpetua. En Estados Unidos es ridículo eso, pero en Estados Unidos la condenaron a una cadena perpetua más 30 años. O sea, va a morir en cárcel y todavía 30 años más va a estar ahí. Es ridículo, pero así es la justicia en Estados Unidos. Hay gente que le han condenado a 3 cadenas perpetuas, le dice. ¿Verdad? Es cosa de ellos. El asunto es que ya va a ver usted que vamos a entrar a un tema aquí en esta carta de esa mujer perversa que la Biblia llama Jezabel. Y vamos a ver su historia en Reyes, si nos da el tiempo, un poquito de esta mujer perversa. Pero dice la Escritura, nuevamente los traigo aquí, que el Señor escudriña, dice, con sus ojos como llama de fuego. O sea, nada se escapa de su mirada. Aunque parezca inocente, aunque una persona parezca lo más puro, lo más santo, pero el Señor escudriña la mente y el corazón. Vamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 10. ¿Alguien me lo lee? Jeremías 17, 10. Jeremías 17, 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que Él, escudriña la mente y el corazón. Así es. El Señor se lo dijo a Samuel: Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos, le dijo cuando vio al hijo mayor de Isaí, ¿verdad? Aquel hombrón hermoso, ¿verdad? Masculino, como decimos en nuestra cultura, ¿verdad? Con pelo en el pecho, ¿verdad? Aquel hombre hermoso. Y le dice, no es ese. Luego pasó Isaí al siguiente, no tampoco. Y el siguiente, no tampoco. Llegaron todos los hijos de Isaí y dice Samuel, bueno, y entonces, Señor, ¿y quién es el rey de aquí? ¿Quién va a ser el rey de Israel si todos ya pasaron? Y le pregunta, ¿verdad? ¿Tienes algún otro hijo? Ah, sí, dice Isaí. Allá tengo a uno cuidándome las ovejas allá. Ni se acordaban de David, porque era insignificante. Hay mucha gente que juzga según la apariencia, ¿verdad? Lo ven a uno insignificante y dicen, ¿qué va a hacer eso? Pero si ven a un hombre hermoso, dicen, ese debe ser. Como le dijeron al pastor Manfredi, ¿se acuerda que le conté? Al hermano Manfredi, que él es de baja estatura. Creo que el hermano Manfredi mide unos 60 o menos. Él es pastor, ¿verdad? Y dije que llegó Chanín, el familia de Luz Argueta. Chanín es un poco más alto y fornido. Y llegan a visitar a un enfermo, un hermano en la iglesia. Solo que no conocían al pastor, quién era, ¿va? Y el hermano ahí postrado ve entrar a Chanín y le dice, pastor, le dice, lo he estado esperando. No, le dice, yo no soy el pastor. Ahí viene, le dice. Y miran al chiquitín que venía entrando por la habitación. Él es el pastor, dice. Vaya, dice. Vaya.
Ay, disculpe, es normal, es normal. Nosotros los seres humanos juzgamos según nuestra vista. Dios no hace eso. Dice que Dios escudriña la mente, prueba el corazón. Y le dijo a Samuel, Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos, porque Jehová mira el corazón. Y mandaron a traer al niño, estaba jovencito, y ahí lo ungieron como rey de Israel, ¿verdad? Entonces, hermanos, no debemos nosotros juzgar según nuestra mirada. Cristo juzga correctamente. Por eso dice, volvamos a Apocalipsis 2:18, Él le dice al ángel de la iglesia en Tiatira, soy el Hijo de Dios y yo juzgo. O sea, tengo mis ojos como llama de fuego. ¿Y qué más dice? Y pies semejantes al bronce bruñido, que el bronce, hermanos, es muy brillante, o sea, es parecido al oro casi, cuando está bien, bien pulido, y también nos habla del juicio de Dios. Habla de juicio, ¿verdad? El juicio de Dios. El bronce es tipo del juicio. Así que, con su mirada penetra, con sus pies, Él juzga rectamente, ¿verdad? Él lleva el juicio a donde sea, porque Él camina, obviamente, ¿verdad? Y entonces lleva el juicio hasta Tiatira. Bien. Versículo 19. Una vez entendiendo que el Señor es quien va a juzgar a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vean que esta iglesia de Tiatira tiene similitud con Éfeso. Bastante similitud, ¿eh? Porque dice que tienen servicio, tienen amor, tienen paciencia, tienen fe. O sea, son cosas buenas. Son cosas buenísimas. Hay iglesias, hermanos, no es el caso nuestro, pero lastimosamente no tenemos nosotros ese ministerio. Pero hay iglesias que tienen, por ejemplo, orfanatorios, tienen, por ejemplo, servicios dentales. Usted conoce alguna iglesia que debe tener ahí servicio oftalmológico para los miembros y para la gente que quiera. Buenas obras, hacen muchas cosas sociales. Por ejemplo, la iglesia de Ojojona, el hermano Gustavo predicó el domingo, y la iglesia de Ojojona tiene creo que es no sé cuánto, pero ellos le dan leche a los niños, ¿verdad? A los niños desnutridos. Pues me estaba contando el hermano Gustavo que tiene problemas, porque mucha gente va solo por la leche. Entonces el hermano ahora tiene que poner orden, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que aquí vienen un montón solo por la leche y a la hora del culto solo vienen 2, 3. Entonces el hermano está tratando de cambiar el método que está usando para darle obviamente a los niños siempre se les va a dar, porque él dice los niños necesitan. Pero ya un niño que ya está bien desarrolladito, que ya tiene el peso porque los miden, los pesan y todo, ya no necesita. Entonces démele chance a otro, así trabajan ellos. Pero el hermano ya está haciendo una buena labor social, ¿verdad? Una buena labor social. Esas son obras de cristiandad. Fíjense que yo le comentaba a mi esposa, por cierto, oren por ella que está enfermita, le dio cistitis hemorrágica el lunes. La llevé de emergencia ahí al Viera y me la tuvieron ahí hasta que la recuperaron porque tengo que llevarlo ahora al especialista porque le está dando muy seguido infecciones. Y también Elizabeth, que me ha enfermado 3 veces ya en estos meses. Y Abby me apareció con estornudos, y usted sabe, estoy preocupado por esas enfermedades que están ahorita en el ambiente. ¿Están vacunando toda Sí. Entonces, a mí se me engrifa el pelo cada vez que oigo esas enfermedades terribles. Oren por mi familia. Entonces, ¿por qué les mencioné esto? Ya me perdí. Oh, sí, por las obras sociales. Y hermano, no es malo, es bueno. Y le decía yo a ella, mira Eloísa, le digo, fíjate que vos vas a ver que en el mundo, quienes realmente mueven a hacer obra social son los países cristianos o pseudo cristianos, o sea que ya dejaron de ser cristianos, pero en el pasado fueron cristianos. ¿Ha visto usted algún país musulmán haciendo obras sociales? Pregunta, ¿el Dios Alá que tienen los musulmanes, hacen obras sociales los musulmanes? Que yo sepa, hermanos. Que yo sepa, puede ser que lo hagan, pero no es común. ¿Ha visto usted a los hinduistas haciendo obra social? ¿Ha visto usted a los Bahá'í haciendo obra social? ¿Ha visto usted, por ejemplo, a esas religiones asiáticas haciendo obra social? ¿Sabe quiénes hacen obra social? Los cristianos.
¿Cierto o no? ¿Me equivoco o no? ¿Quiénes son los que apoyan más, por ejemplo, organismos de ayuda social, como por ejemplo envío de comida a países pobres? Países europeos y americanos, que nominalmente son cristianos. O sea, como le digo, no necesariamente que son cristianos ya, pero fueron en el pasado cristianos. Alemania fue un país muy cristiano en el pasado. Hoy día es más ateo que saber qué va. Pero, hermano, Alemania apoya enormes cantidades de dinero para ayuda social. O sea que el cristianismo todavía sigue siendo uno de las, llamémoslo así, no me gusta esa palabra, pero religiones que más apoyan la obra social en el mundo. Pero no basta con eso. Ya lo va a ver usted. Porque esta iglesia, dice el versículo 19, el Señor conoce sus obras y el amor. Óigame, ¿qué hay de malo en el amor? Si 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que detiene. Solo estoy haciendo bulla. Hay gente que tiene muchos dones y capacidades espirituales, pero no tiene amor. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Hermano, fíjate que Dios me ha dado el don de tal cosa. Sí, está bien, hermano. ¿Y cuándo lo va a poner en práctica? Que en la iglesia lo necesitamos. No, ahí cuando tenga chance, mire que ahorita el trabajo no me deja. Nah, no venga con esas cosas. Entonces, címbalos que suenan, ¿verdad? Los címbalos, ¿se acuerda que era el címbalo? ¿verdad? Los platillos que hacen ruido, esos que llevan la banda, ¿verdad? Las bandas de los muchachos en el 15 de septiembre. Y van. Si usted va por toda la calle haciendo eso, le van a decir los vecinos, ¡cállese! Sí, porque no tiene ningún sentido que usted haga. Ahora, con todos los instrumentos ya es otra cosa. Entonces, muchos cristianos solo van haciendo eso, haciendo ruido de que saben y que pueden, pero no tienen amor. ¿De qué sirve? Entonces, mire que esta iglesia tiene obras, tiene amor, que es un don que permanece. ¿Y qué más dice? Tienen fe. Acuérdese que hay tres cosas que permanecen con la iglesia. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice 1 Corintios 13. Pero el mayor de ellos, ¿quién es? Entonces, ¿qué le falta a esta iglesia? Porque dice que tienen obras, tienen amor, tienen fe, tienen servicio, tienen paciencia. Todos ellos son dones del Espíritu. Acuérdese Gálatas 5 que dice, los dones del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que pueda igualarse al don de espiritual. Pero esta iglesia tiene un serio problema. ¿Y qué más dice? Obras postreras más que las primeras. O sea que esta iglesia avanza y se desarrolla. Es como de esas iglesias enormes, ¿verdad? Que tienen tantos ministerios. Pero hay un serio problema porque el Señor la está viendo con sus ojos de llama de fuego. Y dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí viene, ¿verdad? Aquí viene la condenación, o sea, lo que al Señor le desagrada. Que toleras que esa mujer, Jezabel, y aquí nos vamos a quedar, porque vamos a hablar un poquito de Jezabel, no quiero pasar por alto la historia de esta perversa mujer, como la que les mencioné, ¿verdad? La genio del mal, Jessica Diel. Dice que toleras que esa mujer, una de las cosas que una iglesia debe evitar a toda costa, hermanos, es la tolerancia al mal. Hoy vivimos en un mundo muy relativo y un mundo que todo lo toleramos. Hoy día no es malo que un niño, por ejemplo, le pegue a su mamá. Es que si usted lo castiga, le dicen, ay, no, es que lo va a trastornar, lo va a traumar. Óigame, un niño desde que le pega a su mamá desde pequeño, ese niño era un problema serio. ¿Se dieron cuenta el muchacho que mató a su abuelo? ¿va? Ahí salió hoy en la noticia. Obviamente el muchacho tiene problemas mentales, pero mató a su abuelo, hirió a su tía, agarró machete y mató al viejito de 80 y tantos años, en Lloro creo que fue. Entonces, hoy día hay mucha tolerancia al mal, mucha, por el relativismo que vivimos. Decía Adrian Rogers, él decía, cuando usted le dice a un niño que un sapo se convierte en príncipe, es un cuento de hadas, ¿cierto? O sea, si un sapo se convierte en príncipe, es un cuento de hadas, ¿verdad? El sapo le dio un beso y se convirtió en príncipe. Pero hoy día hay muchos adultos que se creen que de los sapos venimos los seres humanos.
la evolución, el relativismo, la tolerancia exagerada al mal, al punto que vemos a las niñas vestirse como prostitutas en la calle y nada pasa, o sea, está bien pues. Y van las madres con las niñas mal vestidas, enseñándole el cuerpecito a los hombres perversos en la calle, que lo único que están pensando es, el día que esta niña venga sola, como lo que pasó en Copán, la voy a violar y matar. Se dieron cuenta la niña de 13 años que violaron en Copán, ¿verdad? La hallaron tirada desnuda en un montarral, iba a visitar a su madrina, y el tipo la viola, la mata y prende fuego al monte para que dizque o sea que entorpecer la investigación. ¿Ve lo que le digo? ¿Ve la maldad que hay y la tolerancia nuestra? Ahora, el asunto es, hermanos, que el Señor Jesucristo le está diciendo a esta iglesia que se volvió tolerante. Tiene buenas cosas, dones espirituales magníficos, pero se volvió tolerante porque permitió que una mujer, y da el nombre bíblico, Jezabel, no es que así se llamaba esa mujer ahí en Tiatira, puede ser que sí, puede ser que no, pero nos habla de la historia de esa perversa mujer llamada Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Bueno, entonces vamos a 1 de Reyes, capítulo 16. Primero el libro de Reyes, capítulo 16, y ahí nos vamos a quedar, hermanos, porque el tiempo se nos está ya casi terminando. Esperamos en Dios el próximo miércoles continuar. 1 de Reyes, capítulo 16, vamos a ver un poquito, no todo, ¿verdad? Pero al menos lo más importante de la historia de esta perversa. Jezabel era la hija de un rey en Sidón. Vamos a ver el versículo 29. Y 1 Reyes 16, 29 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Sabe qué está diciendo aquí la Biblia con Jezabel y con Acab? Que ellos adoraron a Satanás. Baal es el nombre que tenía este dios pagano de los sidonios y de muchos pueblos de esa época, que en realidad es el diablo, es Satanás. ¿Verdad? Por eso al Señor Jesucristo, cuando Él sanaba a los enfermos, cuando Él hacía milagros, le dijeron: tú sacas los demonios en nombre de Baal-Zebú, o Belzebú, que es lo mismo. Le dijeron: tú sacas los demonios en nombre de Baal-Zebú o Belzebú, ¿verdad? ¿Qué significa? El rey de las moscas o el señor de las moscas, que era la costumbre pagana de simbolizar a Baal. Pero en realidad, hermanos, es Satanás, la representación de Satanás. Entonces, por eso el Señor se ofende tanto y le dice a ellos que todo pecado a los hombres les será perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado jamás le será perdonado, porque la ofensa fue terrible. Decirle a él mismo, oiga bien, al Hijo de Dios, que él echaba a los demonios en nombre de Satanás. Imagínense qué ofensa. Y el Señor les dijo: y entonces sus hijos, ¿por quién los sacan? Me acuerdo del pasaje de Hechos, cuando los hijos de Seba quisieron exorcizar a unos endemoniados y resulta que salieron golpeados y heridos los hijos de Seba, porque no es así la cosa. Los demonios no salen así. Hay gente que cree que eso de sacar demonios solo es de recitar un pasaje de la Biblia y hacer oración, echarle agua bendita y ya se acabó. No funciona así la cosa. No es así. Y no se atreva a hacerlo, porque una persona que yo conozco quiso hacerlo y le fue mal. Se fue a meter a un exorcismo, dice que estaban exorcizando a un endemoniado, y ese hombre salió loco corriendo de esa casa, porque no es así, no funciona así. El Señor nos dice cómo nosotros debemos de hacer para cuando tratamos con un endemoniado. Hay
Hay reglas bíblicas para hacerlo, hermano. No nos saltemos las reglas de la Biblia, porque si no nos metemos a problemas. Ustedes conocen a Miguel McCubbins. Tal vez el hermano José Antonio ha oído mencionar a Miguel McCubbins y Josué. El pastor de Los Ángeles. Él es judío. Él es judío y a la vez cristiano. Y él contó la anécdota cuando una familia lo llamó porque su hija estaba presentando síntomas de demencia. Obviamente uno de padre lo lleva al psiquiatra, lo lleva al psicólogo, pero en realidad no era eso. La niña estaba experimentando ya problemas espirituales serios. El hermano llegó con otro hermano de la iglesia y cuando ellos abren la puerta, y disculpe que hable estas cosas, pero cuando ellos abren la puerta, el demonio, cuando una persona está endemoniada, hace sonidos. Empieza a hacer sonidos guturales. Es normal porque tiene control del cuerpo de alguien. ¿Verdad? Y uno se asusta, obviamente, de ver a una niña con voz de hombre. Entonces el demonio dijo, a ti te conozco, pero este es uno de los míos. Así dijo cuando el muchacho entró. Mire, ¿para qué dijo eso? Este es uno de los míos. El muchacho salió corriendo. Y el pastor le dijo después, a tiempo después, mira, en estas cosas como son tan delicadas, es importante, ya le dio los consejos, que andes bien en tu vida espiritual, muchacho. Algún pecado tenés ahí que no le has confesado al Señor y mira, por eso el demonio te atacó por ahí, te dijo que eras de él. ¿Entiende lo que le quiero decir? No se meta en cosas que usted no sabe. Porque aún el hermano McCubbin ni siquiera dice que él entró, él dice que vio a la niña levitar. Levitar significa que estaba levantada en el aire. Oiga, eso es para que cualquiera persona, hasta yo creo que el hermano se asustó, él cuenta esa anécdota porque le pasó en Uruguay. Él fue misionero en Uruguay. Y lo que él dice es que cerró la puerta cuando vio eso y el demonio habló. Cerró la puerta y le dijo a la mamá, señora, vamos a orar. Mire, oraron y ayunaron. Oraron y ayunaron. Cuando el pastor llegó de nuevo a esa casa, la niña ya estaba normal. Ya comía, ya no andaba haciendo esas cosas que hace una persona con control, bajo control espiritual maligno. Muy normal. Paz. Ella se miraba y reflejaba paz en su vida. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que esta es una realidad que vivimos. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que tenemos el poder para hacer algo. No, no. El poder lo tiene Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Y ya ve, se solucionó el problema sin necesidad de hacer tanta bulla. Solamente orar y ayunar. El Señor lo dijo, ¿verdad? Señor, mira que estos demonios no salen. Y el Señor le dijo, es que estos no salen sino con ayuno y oración. Estos son difíciles de sacar. Hermano, los demonios no salen así nomás. ¿Usted cree que para ellos es cómodo salirse de un cuerpo? Sí, cuando el endemoniado gadareno, ¿verdad? ¿Usted recuerda la historia? Que le dijo, no nos dejes ir al abismo, Señor. Déjanos ir a estos cerdos, porque en el cuerpo humano ellos se sienten cómodos. A ellos no les gusta andar vagando por ahí, porque andan haciendo de sus pillerías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque como estamos estudiando el caso de Jezabel, Jezabel se convirtió en adoradora de Baal y Acabe, el rey de Israel, lastimosamente también era un adorador de Baal por la influencia y el poder de esta mujer, porque era una mujer seductora. Y cuando hablo de seducción no estoy hablando en el aspecto sexual, estoy hablando en el aspecto mental. Hay mujeres que son seductoras mentalmente, que engalanan, ¿verdad? Igual hay hombres, ¿verdad?, que son seductores. No necesariamente sean bonitos físicamente, sino que son hábiles para hablar, hábiles para engañar y usan el arte de hablar. Entonces, Jezabel era una mujer manipuladora, una mujer que llegó a obligar prácticamente a este rey perverso de Israel a adorar a sus dioses, porque así lo dice el versículo 31, dice, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, verso 32, e hizo altar a Baal
no solamente lo adoró, sino que le hizo un templo, le hizo un lugar de adoración a Baal en el templo de Baal que él edificó. ¿En dónde? En su ciudad, en Samaria. Recuerda que estamos hablando de las tribus del norte. Samaria era la capital de las 10 tribus norteñas de Israel. 10 tribus se quedaron en el norte, 2 se quedaron en el sur. Entonces la capital del norte se llamó Samaria, y ahí en Samaria edificaron a un templo y un altar a Baal. Cuando el Señor Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. ¿De acuerdo? Juan capítulo 4 le está recordando esto. Ustedes en el pasado edificaron un templo a Baal y adoraron a Baal. Ustedes no saben ni lo que adoran, les dice el Señor. El Señor es honesto con la samaritana. El Señor no le oculta el pasado y la vida de los samaritanos, que ha sido una vida pagana, una vida desordenada. Y el Señor le dice, y estas palabras a esa mujer le calaron muy fuerte, porque el Señor le dice, viene la hora. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él estaba en Samaria, la capital del reino norteño, una capital pagana. Bien, hermanos, ahí nos vamos a quedar. Si Dios lo permite, vamos a continuar el próximo miércoles este estudio de esta carta a la iglesia en Tiatira. De momento, pues, tenga en mente, si usted quiere leer en su casa estos pasajes bíblicos, lea el capítulo 16 del versículo 29 en adelante, ¿verdad? Llegue hasta el Segunda de Reyes y va a leer hasta, ya le digo, para que tenga todo el contexto claro para el próximo miércoles, si son varios capítulos, pero va a leer hasta el capítulo 9 de Segunda de Reyes, el versículo 37. Son varios capítulos. Son varios capítulos. Desde el 16 de Primera de Reyes, del versículo 29, hasta el capítulo 9 de Segunda de Reyes, hasta el versículo 37, donde aparece la muerte de Jezabel. Así usted va a tener una idea de lo que está ocurriendo. Y así cuando volvamos a la carta de Tiatira, usted va a decir, realmente que esa mujer era perversa. Entonces el Señor le dice, toleras a esa perversa, ¿verdad? Y otras cosas más, hermano.